Buenas a todos, soy José de The Language Cloud y hoy voy a hablar del tema ¿se puede aprender un idioma sin vivir en el extranjero? Mucha gente se piensa que la única forma de aprender un idioma es viviendo en el país donde se habla ese idioma. Y sí, es una alternativa muy útil. Pero hoy voy a hablar de otra alternativa, que son las clases online. Y en particular voy a hablar de italki. Este vídeo está patrocinado por italki, pero voy a hablar de mi experiencia honesta utilizándolo. Una de las cosas más importantes al aprender un idioma es perder la timidez al hablar, sobre todo para personas que son muy tímidas o introvertidas. Hablar en un idioma que no es el tuyo puede llegar a dar mucha ansiedad y nervios, y esto puede llegar a dificultar el aprendizaje. Los profesores en las clases online son muy pacientes y esperarán a que termines tu frase, te corregirán amablemente. Mientras tanto, en un entorno real, por ejemplo, si estás en Japón hablando con un japonés, la gente suele tener más prisa, quizá quiere que le hables más claro. Es un entorno donde no es un entorno tan relajado. Otra opción es hacer tándems o intercambios de idioma, pero en mi experiencia personal me ocurre mucho que cuando quiero hablar con otra persona en otro idioma, esa otra persona solo quiere hablar en mi idioma, o sea, solo quiere hablar en español. Y al final no acabo aprendiendo yo el idioma. Además que es difícil coordinar y, por ejemplo, en España no hay tantos japoneses como para poder organizar intercambios de idiomas regularmente, y también dependiendo de dónde vivas, porque en ciudades más pequeñas incluso habrá menos hablantes nativos de ese idioma que estás intentando aprender. Hay idiomas donde aprender el idioma específico es incluso más complicado. Por ejemplo, el árabe estándar moderno. El árabe estándar moderno no se habla en el día a día, o sea que encontrar a alguien con quien dialogar es bastante difícil. También puedes aprender vocabulario de alguna región o país específico y luego hacer shadowing con el profesor, es decir, repetir después del profesor lo que está diciendo con su propia pronunciación. Es una buena forma de aprender. Además, como he explicado en vídeos anteriores, el estrés empeora el aprendizaje. Entonces, en un entorno mucho más relajado como es una clase online, no os están evaluando para poneros notas luego, simplemente estáis aprendiendo. 今は何ですか？学生ですか？働いてますか？はい、学生です。学生、はい。終わりの年にいます。大学。大学の、最終ですね。最終。最終。最終ですね。終わりの。はい。じゃあ4年生かな？えー6年生と思います。6年生。Por cierto, si queréis probar italki, os dejaré un enlace en la descripción para que podáis registraros gratuitamente, y además con el código GLOT podréis conseguir 5 euros de descuento en vuestra primera clase individual de 10 euros. Así que si estáis pensando en probarlo, es una buena forma de empezar. Una de las cosas que me gustan de italki es la variedad de idiomas que tiene. Tiene más de 150 idiomas, desde alemán, árabe hasta suajili. También puedes filtrar por categorías los profesores. Por ejemplo, de dónde es, rango de precios, qué tipo de clase quieres, si quizá una clase de diálogo, una clase de gramática, de negocios. Incluso puedes, a través del motor de búsqueda, filtrar al profesor por tus preferencias.
Además, recientemente han añadido funciones nuevas. Por ejemplo, un pez virtual que te acompaña mientras aprendes tu idioma. A medida que tienes clases y vas aprendiendo, va aumentando tamaño, le puedes poner su propio nombre. La verdad que esto me gusta bastante porque estas funciones de gamificación motivan bastante a la hora de aprender un idioma. También me gustan mucho las funciones y los recursos que tiene. Por ejemplo, puedes hacer una prueba de nivel, tiene un apartado de comunidad, puedes hacer no solo clases uno a uno, sino también clases en grupo. Es muy fácil e intuitivo de usar. Otra cuestión muy interesante es que puedes llegar a crear una conexión entre el profesor y el alumno muy real. Yo he tenido profesores que de verdad se han sentido como amigos. 多分あれだよね、ホセさんと最後に話したのが7月かな。7月。多分。はい。で、それから変わったことは、今鳥を飼っています。あ、鳥ですか？そう、新しいマスコットは鳥。あ、見えますか？今。はい。見えるかなこれで。Oh,かわいい。Y es que en los vídeos de presentación de los profesores y viendo la descripción, puedes averiguar más o menos si el profesor es correcto para ti o no, y cómo es su personalidad, si encaja contigo. También puedes ver la calidad del micrófono, de su vídeo, que también es importante para saber si le vas a entender bien, sobre todo porque con idiomas difíciles o si hay cortes de internet no vas a poder entender bien lo que está diciendo o su pronunciación. Además, dependiendo del profesor, la experiencia puede cambiar mucho. Hay profesores que las lecciones pasan muy lento y otros en las que las clases pasan volando, Lo cual me lleva al siguiente punto. Puedes probar varios profesores sin compromiso. Esto me gusta mucho de esta plataforma porque es que muchas veces yo he tenido que ir probando profesores hasta encontrar alguno que encaje con mi energía, mi personalidad, y cuando las clases pasan de ser aburridas a divertidas es cuando de verdad empiezas a aprender. Y por esta razón precisamente es que no me gusta aprender con inteligencias artificiales hablando con la IA. Cuando estás hablando con la inteligencia artificial, las conversaciones son muy repetitivas, no se siente como una persona, y precisamente por eso me gustan más estas plataformas como italki. Además, recientemente están empleando herramientas de IA que no sustituyen al profesor, sino que le complementan. Y eso es algo que me gusta también. Y es lo que me llega al siguiente punto. Recientemente han añadido funciones nuevas con italki Plus. Es una suscripción de 5,99 al mes. Y esto incluye un resumen de la clase hecho con IA, tarjetas flashcard también hecho con IA de vocabulario, corrección de tus errores que has tenido durante la clase, seguimiento del progreso, descuentos exclusivos en algunas aplicaciones de aprendizaje de idioma. Esto facilita no solo la labor del profesor, sino también la labor del estudiante. O sea, muchas veces he estado en clase y se me ha olvidado apuntar algo mientras estoy hablando con el profesor, o después tengo que apuntar las palabras nuevas en alguna aplicación de flashcard y es un rollo. O por ejemplo se me olvida también apuntar la tarea. Esto te lo facilita muchísimo más. Con estas funciones todo queda registrado y esto facilita mucho porque, por ejemplo, yo tuve una clase de alemán en su momento con italki y justamente me enseñó algún error del cual si no me lo hubiera enseñado no me acordaría.
Esto no lo había visto yo en ninguna otra plataforma, sinceramente, y creo que ayuda muchísimo al aprendizaje. Además, hay profesores que tienen sus propios recursos y, por ejemplo, yo conocí a una profesora de inglés que tenía su propia página web, sus propios materiales de estudio, tenía todo muy bien montado. Entonces, dependiendo de cada profesor, puedes tener una experiencia diferente. Otra gran ventaja es la flexibilidad. A mí me ha pasado muchas veces que cuando tengo clases presenciales de idiomas, tengo que ir hasta ahí, que son media hora o una hora de trayecto, y luego volver. Y al final, solo al ir con el transporte, tardas 1 o 2 horas en total. Esto lo hace mucho más cómodo y además puedes hacerlo desde cualquier lugar. Entonces, incluso si estás de viaje, puedes tener una clase. Y puedes hacerlo desde una cafetería, desde cualquier parte. También puede llegar a ser más barato que las clases tradicionales. Hay profesores que empiezan desde 6 euros por clase. Además, una buena opción que tiene también es que tiene clases de media hora de conversación. A mí personalmente, las clases de 1 hora de conversación incluso me llegan a cansar. Acabo con dolor de cabeza de tanto estar yo hablando tanto tiempo. Además, que seamos sinceros, varias clases al mes con un profesor particular en Italki sale muchísimo más barato que hacer un viaje hacia el país del cual quieres aprender su idioma. Porque tienes que pagar gastos de alojamiento, comidas, los viajes en avión. Así que si queréis probar esta alternativa, os dejo el enlace en la descripción para inscribiros gratuitamente. Recordad que podéis usar el código CLOT para conseguir 5 euros de descuento en vuestra primera clase de 10 euros. Esta promoción es válida para los primeros 50 usuarios. Así que si os interesa aprender un nuevo idioma, aprovechadla. Gracias por ver el vídeo y nos vemos en la próxima.